Muy bien, muy buenas noches a todos. Creo que ya estamos completos. Eh, bueno, después del abrebocas que tuvimos ayer sobre mercados financieros, sobre la variedad de bolsas que podemos operar y las posibilidades que tenemos para hacer dinero en esos mercados, hoy vamos a ver unos conceptos básicos antes de entrar un poco más a profundidad en el tema del trading, que considero que son necesarios, sobre todo porque eh, es básicamente un glosario de lo que es, de términos que se suelen utilizar en el trading. Para algunos tal vez ya sean muy conocidos, pero recuerden que el objetivo de este curso básico es iniciar desde de lo más básico, valga la redundancia, hasta cierto punto avanzado, que es lo que vamos a terminar ya de hacer con Sebastián. Para eso, entonces, por eso estas dos primeras clases son un poco, eh, nos devolvemos a la parte más elemental, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a entrar en temas mucho más relacionados y más profundos sobre el trading. En esta ocasión, como les explicaba, vamos a ver algunos conceptos básicos en cuanto a terminología que utilizamos a la hora de hacer trading. Y porque es necesario para la clase de mañana, que realmente me parece una de las clases más importantes, que sepamos diferenciar estos términos, que los tengamos claros, para que podamos comprender la clase de mañana. Entonces, en el mundo del trading hay cierta terminología que se utiliza. Eh, Vamos a hacer a grandes rasgos la principal, la que realmente se usa más a menudo, para que tengamos esa como base, y ya en el camino, a medida que vayamos avanzando en el curso, pues veremos otro tipo de términos que tal vez se vayan presentando, y a medida que se vayan presentando los iré explicando. Al igual que ayer, si les van surgiendo dudas, me las dejan ahí en el chat, que yo estaré pendiente de irles respondiendo a la medida que vayamos avanzando. Bueno, cuando hablamos de trading, sabemos que estamos hablando de negociaciones en la bolsa. Básicamente, desde una forma muy resumida, se trata de comprar y vender algo, o de vender algo a un precio inferior al que lo pudimos haber comprado nosotros. Cuando nosotros entramos al mercado, adquirimos una posición, es decir, adquirimos un valor de compra de esa acción, o de esa moneda, o de ese commodity, o de ese contrato a futuro. Entonces, cuando nosotros entramos al mercado, inicialmente estamos hablando de una entrada para así adquirir una posición en el mercado. Por eso, el primer término, los primeros términos que vamos a ver generalmente son la entrada o la posición. Cuando nosotros hablamos de entrada, simplemente estamos hablando del precio al que compramos la acción. Es decir, si yo compré una moneda que vale 40 centavos, esa es mi posición porque la compré cuando costaba 40 centavos. El mercado, debido a su fluctuación, es decir, a las variaciones del precio, puede subir o puede bajar, pero mi entrada va a ser siempre la misma porque fue en el momento en que yo compré. Luego de tener claro qué es la entrada y la posición, vamos a ver, no necesariamente, Juan, ya les voy a explicar. Me preguntan que si es un valor superior. La entrada simplemente es, vamos a suponer que esto es una gráfica y yo compré aquí. Esta fue mi entrada. Básicamente de eso se trata. El término entrada o posición hace referencia al precio al que yo estoy comprando en ese momento. Y mi participación en el mercado me genera a mí esta posición, que es la que yo estaría marcando en el momento de comprar. Eso es todo. Hasta ahí es lo que significa una entrada o una posición. Como el objetivo de nosotros es
comprar barato para vender más caro o comprar a un precio para venderlo a otro más bajo. Entonces existen algunos términos que nos representan esas utilidades. Y ahí es donde entramos a esta parte de acá. El término más técnico se le conoce como el stop limit, es decir, el límite al que yo quiero llegar. Ya se los voy a explicar más gráfico. Por ahora solo les voy a hablar de los términos. Este stop limit significa exactamente igual que target, es exactamente igual que take profit, es lo mismo que decir objetivo o que decir utilidades. Básicamente todos son sinónimos de esto, de el stop limit, que como se los estoy mostrando acá es el objetivo al que nosotros aspiramos llegar. Y está el opuesto, por llamarlo así, que es el stop loss. Realmente el stop loss es un seguro que nosotros tenemos en caso tal de que nuestra operación vaya en el sentido contrario al que nosotros esperábamos que ocurriera. Es decir, si yo estoy esperando que el precio suba y por alguna condición del mercado, en vez de subir, tuvo un revés, que haya un punto donde me asegure a mí una salida para no tener una pérdida muy grande. Por eso se llama stop loss, que traducido significa detener la pérdida. Ahora, una vez nosotros entramos al mercado, nosotros vamos a tener dos tipos de órdenes. Las órdenes abiertas, que son las que están activas, y las órdenes cerradas, que son las que nosotros ya finalizamos, bien sea porque ya tuvimos una toma de utilidades o porque nuestro stop loss cerró la operación. Esas son los dos tipos de órdenes que nosotros podemos tener dentro de nuestras operaciones. Ahora lo vamos a ver un poco más gráfico. Básicamente, lo que les estaba dibujando ahorita. Nosotros entramos al mercado, normalmente lo hacemos al precio actual del mercado o se puede programar a un precio que nosotros consideremos de acuerdo a nuestro análisis que es el adecuado para entrar al mercado. Una vez nosotros ya adquirimos la posición, es decir, ya tenemos comprada esa acción, valor, moneda o contrato, entonces nosotros vamos a programar una utilidad. Esa programación de esa utilidad se va a realizar mediante el análisis técnico que posteriormente vamos a aprender a hacer. Simplemente les estoy enseñando únicamente los términos. Entonces, cuando nosotros buscamos una utilidad, estamos hablando de un stop limit o de un target o de un take profit o de un objetivo o de unas utilidades. Básicamente es eso. Y lo opuesto es el stop loss, que es básicamente, si el precio no hace lo que nosotros deseamos, pues que nos pueda sacar de esa operación ya que el precio tomó otro curso, para asegurar nuestro dinero y que realmente no perdamos más de la cuenta o más de lo que nosotros hayamos programado arriesgar. Recuerden que en el trading, todo, absolutamente todo está programado. Desde cuánto estoy dispuesto a arriesgar, es decir, cuánto podría yo arriesgarme a perder, desde cuál va a ser mi entrada al mercado y cuál va a ser mi objetivo. Todo se define previamente a la entrada del mercado. Bueno, para fines prácticos de esta parte básica, yo les voy a hablar de dos bolsas, que son las que nosotros operamos. Ya cuando entren al curso avanzado, Sebastián les hablará un poco más a fondo de la bolsa relacionada a futuros, que tiene su propia terminología, su propio glosario, pero la idea es no saturarlos con muchos términos, sino que progresivamente se los vayan aprendiendo. Entonces, para fines prácticos de esta parte básica, vamos a analizar únicamente las dos bolsas que vamos a trabajar en este módulo básico.
En las criptomonedas, los profits o las utilidades las podemos nosotros obtener o las calculamos en porcentajes. Es decir, cuando nosotros operamos criptomonedas estamos buscando porcentajes de utilidad, es decir, quiero ganarme el 5%, el 2%, el 10%, el 15%, etcétera. Por el contrario, en Forex se hablan de pips. Ya les voy a explicar qué son los pips. En cuanto a las criptomonedas, nosotros los pares que podemos operar son cualquier criptomoneda versus el dólar, es decir, yo puedo operar Bitcoin versus dólar, o Litecoin versus dólar, o Ethereum versus dólar, o a su vez puedo operar cualquier altcoin versus el BTC. Son las principales bolsas que se trabajan. Hay más opciones, pero realmente son las que más se usan. En cuanto a Forex, son los pares de divisas unos con otros. Puede ser euro-dólar, o puede ser euro-yen, o puede ser dólar-yen, o puede ser dólar-libra esterlina. Bueno, cualquier conjunto de pares se puede operar. Cuando hablamos de criptomonedas, generalmente la base es el Bitcoin. Un Bitcoin, si lo desglosáramos o si lo convirtiéramos, equivale a 100.000 satoshis. Satoshis es el nombre que se le da a cada uno de estas posiciones, de estos ceros, ¿sí? Como les digo, estamos sobre todo viendo un poco las palabras que se usan en el momento de adentrarnos del trading para que cuando las escuchen no se les hagan raras. Hay veces uno habla cuando está trabajando en criptomonedas que dice una utilidad de 100.000 satoshis. Entonces, para que ustedes sepan qué es un satoshi, por eso les estoy diciendo. Sí, son 100 millones de satoshis. Y un satoshi puede ser divisible hasta por 8 partes, lo que quiere decir que esto, o sea, 0,00000000001 BTC equivale a un satoshi. Entonces es lo mismo decir un satoshi o decir 0, y los 7 ceros antes del 1, porque equivalen lo mismo. Entonces muchas veces cuando uno ve las entradas al mercado, ustedes ven números cerrados. Ven, por ejemplo, 1530. ¿Qué quiere decir eso? Son 1530 satoshis. Es decir, que si lo viéramos en BTC sería 0,000 y el número. Por eso es importante que sepan que existe esta forma de hablar sobre los Bitcoin. La división de esos Bitcoin se le conoce como satoshis. Y cuando ustedes vean las señales simplemente son entradas al mercado sugeridas con una entrada, con un target de utilidades y con un stop loss. Las señales son, digamos, parte de un servicio que nosotros les vamos a facilitar para que puedan iniciar en el trading y puedan hacer operaciones un poco más fiables. Bueno, y en cuanto a Forex, tenemos otra terminología, porque seguramente si han escuchado hablar de Forex, han escuchado hablar de apalancamiento o margen, han escuchado hablar de brokers y han escuchado hablar de los lotes, de los mini lotes y de los micro lotes. Realmente no pretendo enredarlos mucho con los términos, así que les voy a hablar a grandes rasgos. Resulta que los pips es la unidad en la que nosotros vamos a medir el avance o el retroceso de la bolsa en Forex. Cuando nosotros hablamos de Forex, nosotros no hacemos las conversiones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del dólar versus el peso colombiano, nosotros sabemos que en este momento está como en 3.019 pesos. Pero cuando estamos en la bolsa no hablamos de cifras cerradas, y más porque todas las equivalencias se ven normalmente en dólares o en euros, la base. Nosotros vemos números como 1,3,
4, 5, es un ejemplo, 6, 7. Más o menos así se ven los números en Forex. ¿Qué son los pips? Estos últimos números de acá son los pips. Representa la variación que tiene la moneda. Eso se hace mediante un cálculo matemático, pero como les digo, pues no vale la pena que se enreden con eso. Básicamente, si yo hago una operación, la abro en este precio y cuando la cierro, la tengo, por ejemplo, así. Ahí perdonan los números, pero escribir con esto es complicado. Por ejemplo, 3, digamos que acá, en 80. Y cerramos acá, quiere decir que yo me gané 13 pips. ¿Sí? Estos pips son los que representan realmente mi utilidad. Ahora, se estarán preguntando, bueno, ¿y cuánto valen esos pips? Ahí es donde entra a jugar esta parte de acá, del apalancamiento. Resulta que Forex es un mercado billonario. Como les decía ayer, es un mercado que mueve 3.5 trillones de dólares al día. Realmente es un mercado que se estableció para entidades corporativas, para bancos, para empresas de alta inversión. Entonces, como nosotros somos usuarios, que vamos a entrar a un mercado multimillonario y que no tenemos esa capacidad económica para poder meternos como si fuéramos un banco, ahí es donde entran a jugar los brokers. Los brokers son esos intermediarios que nos permiten entrar al mercado apalancándonos con ellos. ¿Qué es un apalancamiento? Básicamente es como si ellos nos prestaran un dinero para que en el mercado de Forex nosotros nos viéramos con una inversión más grande. Un ejemplo, si yo entro y tengo $1,000 en mi cuenta o abro una posición de $1,000, realmente para uno entrar al mercado de Forex tendría que tener una posición mínima de $100,000. Entonces lo que hace el broker es ponernos ese porcentaje adicional, ese por 10, para que nosotros podamos figurar en el mercado de Forex como si tuviéramos ese dinero. Y asimismo, al momento de hacer las utilidades, pues, de acuerdo a nuestro apalancamiento, pueden ser más grandes nuestras utilidades, pero también pueden ser más grandes nuestras pérdidas. Es por eso que es muy importante saber manejar un apalancamiento adecuado y eso lo veremos más adelante. Muchas veces, y la mayoría de las personas que entran a Forex y pierden grandes cantidades de dinero, es porque no saben manejar un apalancamiento. Entonces, si la operación sale mal, en vez de perder una suma módica, van a perder un gran porcentaje de su capital global. Y ahora, ¿qué son los lotes, los mini lotes y los micro lotes? Es la forma en la que el broker nos hace ese préstamo. Realmente un lote equivale a 100,000 unidades de la moneda. Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo un trading con euro-dólar. Yo tendría que comprar 100,000 unidades de dólares. Por eso les hablaba de que más o menos una entrada al mercado en Forex es de $100,000. Como nosotros no poseemos esa cantidad, el broker es quien nos hace ese apalancamiento para que nosotros entrando con una cantidad, con un capital mucho menor, podamos representar en el mercado un capital de esos. Un mini lote son 10,000 unidades de la moneda y un micro lote pues son 1,000, ¿correcto? De acuerdo a eso está la variación en las ganancias. Realmente esta parte teórica, si les soy sincero, parte de lo que yo he visto y de lo que les contaba con los cursos, es que hay cosas muy genéricas que uno encuentra en internet sobre, por ejemplo, que si yo tengo un capital de $1,000, entonces tengo que abrir únicamente microlotes y con tal apalancamiento. Realmente esto no se vuelve genérico. Cada operación tiene una estrategia que debe realizarse. Y es ahí donde, digamos que, por un lado,
por pérdidas personales que tuve en el mercado, por pérdidas de equipo, nos dimos cuenta que esa teoría que suelen enseñar tan genérica no se adapta a todas las ocasiones cuando uno está operando. Tienen muchas variaciones. Lo que nosotros pretendemos en este curso es enseñarles esas variaciones para que ustedes las tengan en cuenta. Siempre, a pesar de lo que sea que estén haciendo, uno tiene que tener en cuenta esas variables. Y justamente en algo tan delicado como lo es un apalancamiento, es súper necesario tener en cuenta esas variables que veremos más adelante cuando ya estemos en una clase que se llama gestión de capital y gestión de riesgo. Una de las clases que a título personal complementan de gran manera el trabajo que nosotros vamos a hacer como traders. Bueno, entonces, teniendo a grandes rasgos conocimiento de los términos, vamos a continuar con otros conceptos básicos. En el trading existen varios estilos o tipos de trading. Digamos que los más generalizados o los básicos son tres. Tenemos el scalping, el intraday y el swing. Cuando nosotros hablamos de scalping, hablamos de entradas al mercado rápidas, de entradas al mercado de minutos o un par de horas. Es decir, yo compré en esta parte del mercado y mi objetivo tiene que darse en los próximos minutos o en un par de horas, pero realmente no puede pasar de un día al otro. Son operaciones más cortas. Esas operaciones al ser más cortas, obviamente van a tener un porcentaje de utilidad un poco más pequeño. Yo aquí, estos porcentajes que les puse aquí es un valor aproximado. Realmente no está estipulado numéricamente el porcentaje exacto que corresponde a un scalping o el porcentaje exacto que corresponde a un intraday. Yo les puse un aproximado según lo que he visto y lo que hemos visto como equipo a la hora ya de trabajarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos un scalping, estamos buscando hacer una operación que se desarrolle más rápido, que se desarrolle en un par de horas. Generalmente el scalping requiere de que nosotros estemos muy pendientes del mercado, es decir, básicamente frente al computador durante su desarrollo. Y si estuviéramos operando criptos, vamos a buscar entre un 1.5 y un 3%. Si estamos hablando de Forex, estaríamos buscando de 5 a 10 pips. Realmente esto en Forex se da súper rápido. Así que por eso les digo que el scalping es un tipo de trading que requiere que nosotros estemos frente al computador durante el desarrollo de la operación. De ahí sigue un intermedio, que es el intraday, como su nombre lo indica, son operaciones entre días. Puede desarrollarse en el transcurso de un día, pero normalmente se dan de un día para otro o entre algunos días. Lo recomendable es que no pase una semana, porque si no ya estaríamos hablando de otro tipo de trading, que es el swing. Estas operaciones, como les digo, pueden desarrollarse en el mismo día o hay veces en un par de días, de un día para otro, básicamente entre los días de una semana. Los porcentajes también varían de acuerdo al mercado, pero aproximadamente en las criptos, lo que uno busca cuando hace intraday es un porcentaje entre el 5 y el 10% de utilidades, y en Forex buscamos operaciones de 20 a 50 pips. De ahí hay otro estilo de trading que es un poco más largo, que es el swing. En el mercado, en las operaciones swing, lo que nosotros buscamos son entradas al mercado que puedan durar varios días, es decir, que desde que entramos al mercado, si estamos haciendo este tipo de trading, nosotros sabemos que una operación tranquilamente puede demorar 10 días, 15, 20 o hasta un mes o dos. Somos conscientes desde la entrada que eso puede tardar, pero al ser más días también va a tener una utilidad mayor. En criptos normalmente se busca de un 20 a un 50% y en Forex de unos 60 a 200 pips. Realmente en Forex es muy variable, como les digo, lo que yo les puse aquí es un aproximado según lo que yo he podido notar al momento de operar. Ahora,
podrán preguntarse, bueno, ¿y cuál es más rentable? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me recomiendan? Y ahí es donde vamos a empezar a descubrir algo muy importante, que es el perfil de cada trader. Cada trader es una persona diferente. Cada persona, todos los que estamos haciendo el curso hoy, vamos a terminar operando de una manera diferente. Es por eso que es importante que tengamos las bases y de ahí desarrollemos nuestro perfil. Hay personas que les gusta sentarse en el computador y mirar las operaciones porque les produce un poco más de adrenalina, les gusta estar ahí con la emoción de los movimientos rápidos. Entonces, para esas personas está el scalping. Hay otras personas que no tienen tiempo y les gusta hacer operaciones largas para dejar eso ahí un par de días y solo irlo monitoreando poco a poco. Bueno, ahí está el swing. Y están las personas como en un rango intermedio que pueden montar las operaciones, hacer cambios leves, estar más pendientes, y ahí entra a jugar este intraday. Pero realmente no se trata de cuál sea más rentable por esto. Se trata de en cuál ustedes puedan desempeñarse de mejor manera. Porque ahí es donde está la rentabilidad. No en los porcentajes, sino en la consistencia. Y la consistencia va de acuerdo al perfil que ustedes tengan. Algunos otros términos muy usados y que van a escuchar muchísimo cuando están en el mundo del trading es el FOMO y el FUD. Estos términos se globalizaron, a pesar de que realmente son términos en inglés, pero ya se globalizaron a nivel latino también. Significa que es el miedo a quedarse por fuera de una oportunidad. Realmente este FOMO, aunque nosotros lo usemos de manera bastante deportiva, es una patología psicológica. O sea, eso sí existe y es algo psicológico. Es tan fuerte que realmente afecta la psicología del trader y hace que cometa errores. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a qué se debe esto. Cuando un activo, un valor, una moneda, algo que nosotros estamos visualizando en alguna bolsa, por decir algo, estamos en la bolsa de las criptomonedas y vimos que el Bitcoin empezó a subir, o por ejemplo en estos días que subió una moneda que se llama Ripple, y empezó a subir y a subir y a subir y a subir. Entonces las personas, normalmente los novatos, corren al mercado a coger cualquier posición, no les importó haber hecho un análisis previo, sino que simplemente entran al mercado para no quedarse por fuera de ese boom del crecimiento. Y eso es lo que se conoce como FOMO, porque el miedo a quedarse por fuera, a perderse esa utilidad, a perderse esa oportunidad de lo que está viendo, que está pasando, hace que entre sin tener un análisis previo. Les voy a mostrar el ejemplo de lo que les estoy hablando, ya a manera gráfica. Por ejemplo, aquí podemos ver una gran subida que tuvo este activo. Miren hasta dónde llegó. Y durante este proceso fue de varias horas. Entonces, claro, es muy normal que las personas corran y vean que eso está suba y suba y suba y suba. Y no han hecho ningún análisis, sino que simplemente compran. Y más de una persona compró en esta zona o acá más arriba. Porque eso es básicamente parte del negocio que nosotros hacemos. Porque sin estas personas, los demás no ganarían plata. Entonces, las cosas como son. Es necesario que hayan esas personas, que hayan esos novatos, que hayan esos traders que se dejan ganar del FOMO, esos principiantes, para que los traders profesionales puedan tomar sus utilidades justo aquí. Recuerden que todo lo que alguien está comprando es porque otra persona lo está vendiendo. Y todo esto se pudo dar porque habían compradores. ¿Y quiénes son los profesionales? Los que estaban vendiendo aquí. Ya vendiendo, sacando sus utilidades. Ahora, después de que subió de manera apresurada el precio, imagínense todas esas personas que compraron aquí pensando que el precio iba a seguir subiendo y mentiras. Mire lo que pasó. Cayó. Eso es lo que pasa con el FOMO. Por eso nunca, pero nunca es nunca, se debe operar
basados en esto. Siempre que nosotros vamos a hacer una entrada al mercado, se hace con un análisis previo. Nunca se entra porque me dijeron, es que yo escuché, es que este trader dijo, es que yo sigo a un youtuber que es muy bueno, entonces yo vi que él va a entrar. No, uno puede tomar como referencia y como guía a los demás, pero siempre tenemos que confiar en nuestro propio análisis, en nuestros conocimientos y saber si se ajusta a lo que nosotros estamos planeando. Eso es el famoso FOMO. Ahora veremos la contraparte o su opuesto, que es el FUD. El FUD es una estrategia utilizada por muchas entidades, ya sea comerciales, políticas, económicas, basado en generar miedo, incertidumbre y duda. Esto básicamente funciona, como les digo, en varios ámbitos, no solo en el trading, a nivel político, a nivel religioso, a nivel económico, a nivel social. Esto es una cosa seria y es una estrategia que utilizan las personas con poder, ya sea económico, ya sea político, para generar esos movimientos de miedo. El miedo y la incertidumbre y la duda generan ciertas reacciones, ya las vamos a ver. En el trading, los grandes capitalistas, por ejemplo, Goldman Sachs, traders o empresas muy grandes, generan estos rumores, estas malas noticias para que la gente entre en pánico y empiece a vender. ¿Con qué objetivo? Justamente, como ellos son capitalistas e inversionistas de altas posiciones, para que el precio caiga y ellos puedan comprar agua a bajos costos. Aquí, en esta gráfica, estamos viendo cómo el Bitcoin, en este caso, venía en una tendencia alcista, ¿sí? Y para ese momento entra un rumor de Goldman Sachs que ocasiona un FUD, hacen que la gente venda en pánico y miren cómo empiezan a incrementarse las ventas. Entonces, generalmente estos rumores, este FUD va acompañado de ventas grandísimas de las mismas personas que provocan esas malas noticias y ese pánico generalizado para que ellos vendan, tomen sus utilidades acá y cuando vuelva a caer el precio, ¿qué van a hacer? Volver a comprar. Entonces, eso es otra de las cosas en las que nosotros jamás podemos caer. Si nosotros tenemos una estructura de trading adecuada, pues básicamente esto no nos va a pasar. Por más que el mercado caiga, si nosotros teníamos una posición, por ejemplo, en Bitcoin al alza, pero cayó el mercado, créanme que el stop loss nos hubiera sacado aquí. Y ya, no pasaba nada, nos salimos por stop loss y básicamente vamos a esperar una nueva oportunidad para entrar. Pero ni se compra por la emoción, ni se vende por el pánico. Ahí les di el truco. Esa es una clave fundamental. Bueno, otro concepto que se ve bastante es, o que se escucha todo el tiempo, es los osos y los toros, o el bear market o el bull market. Básicamente, para hablarlo claro como es, cuando hablamos de la fuerza de los osos o del bear market, estamos hablando de mercados con tendencia bajista, es decir, cuando las acciones, los precios se están devaluando, y el bull market o la fuerza toro es cuando los mercados son alcistas, es decir, cuando se está valorizando algún activo. En este momento, en cuanto al Bitcoin, por ejemplo, nos encontramos en tiene una fuerza de osos más grande, por eso el Bitcoin ha estado cayendo el precio en los últimos meses, casi todo este año, pero en el 2017 la fuerza alcista fue mayor, entonces por eso todo el año estuvo subiendo. A eso se refiere un bear market o un bull market, osos y toros. Osos hacia abajo, toros hacia arriba. Es así de sencillo. Son simplemente términos que ustedes van a escuchar. Ahora, resulta que nosotros en trading podemos operar en dos direcciones. Estas direcciones se le llaman, si vamos a operar hacia el alza, como indica la flechita hacia arriba,
se llaman longs o largos, básicamente buscando utilidades al alza, es decir, en mercados toro. Cuando nosotros hacemos una entrada al mercado aquí, como indica la flechita amarilla, y proyectamos una salida al alza, es porque estamos haciendo un largo. Este recorrido de aquí a acá, lo que muestra la flecha verde, es nuestro recorrido de utilidad. Aún así, nosotros ponemos nuestro seguro, que es el stop loss, en caso tal de que la operación se vaya en sentido contrario. Y asimismo está su opuesto, que son los cortos o los shorts, que en vez de buscar hacia arriba las operaciones, pues en esa ocasión las vamos a buscar es hacia abajo. Mi entrada al mercado fue aquí y mi predicción de precio es que va a caer o que va a bajar más tomando las utilidades acá. El recorrido que indica la flecha verde básicamente indica mi recorrido de utilidades. Asimismo, el stop loss, como en este caso estamos buscando operaciones hacia abajo, pues lo tendríamos que poner hacia arriba, para que en caso tal de que el mercado vaya en contra de lo que estamos esperando, nos saque sin mayores pérdidas. En esta gráfica se puede ejemplificar bastante bien que normalmente lo que tenemos que buscar es que las pérdidas o lo que estamos arriesgando sea mucho menor en proporción a lo que esperamos ganar. Eso es una de las claves fundamentales a la hora de hacer trading. Y por último, ya para finalizar, tenemos que las criptomonedas en su mercado tradicional solo se pueden operar al alza, es decir, posiciones en largo. Pero en el mercado de futuros que nos va a enseñar nuestro compañero Sebastián, podemos operar varias criptos en cualquiera de los dos sentidos, sea operaciones en largo o en corto. Y en Forex también podemos operar en largo o en corto. Esto nos permite simplemente tener muchas más posibilidades de operar. Tenemos más opciones para entrar al mercado. Muchachos, eso era todo por hoy.